saludos a todos y todas las presentes. Y bueno, me toca el gran desafío, e interesante desafío, de presentar y trabajar en el panel número 2, donde justamente en lo que vamos a conversar, a debatir, a escuchar en este proceso son desafíos actuales, el enfoque de género en el mundo digital. Fundamentalmente, a partir de un tema que nos plantea el presente y el futuro, que tiene que ver con el desarrollo del mundo digital, lo que sin duda hace 50 años atrás, cuando estaba ocurriendo el golpe militar en Chile, no era un tema vigente, no era un tema presente. Ya alguien mencionó, no habían celulares, no había todo el desarrollo tecnológico que hoy día existe. Por lo tanto, en ese momento la temática de derechos humanos y la violación de los derechos humanos no tenía relación con el desarrollo digital. Los años pasan y hoy día empezamos a ver, ya hace algún tiempo, cómo estos nuevos temas también empiezan a ser, o estas nuevas realidades y tecnologías, a relacionarse con la temática o la problemática de derechos humanos. El punto es que lo que queremos hoy día, justamente en este trabajo de memoria pasado, presente y futuro, en un debate sobre los derechos humanos a propósito de la ocurrencia de los 50 años del golpe militar en Chile, es que justamente un tema que es nuevo, que nos plantea un desafío, cómo lo miramos desde una perspectiva un poco desde el pasado o desde unos hechos que ocurrieron y los hechos que están ocurriendo hoy día y los desafíos que nos presenta para el futuro. En materia de género y de violencia contra las mujeres, y particularmente contra las mujeres defensoras de derechos humanos, contra las mujeres que trabajan en la temática de derechos humanos, conocemos y sabemos que ha habido históricas persecuciones, históricas situaciones en contra que se expresan desde lo que es la violencia de género en particular, y que por lo tanto expresa los elementos presentes en la violencia de género. Se trata de la agresión por la temática a la cual se están abocando, pero no solo por trabajar en derechos humanos, sino porque son mujeres que trabajan en derechos humanos. Entonces, hay un intento desde la violencia de empujarlas, de hacerlas volver a los roles tradicionales, a la mirada propia de lo que han sido, lo que son las realidades en un modelo más tradicional sobre las mujeres. Justamente sobre esta temática que vamos a reflexionar desde dos miradas, que pueden parecer opuestas, distintas, pero que sin duda están absolutamente vinculadas en este acento que le hemos querido dar a esta actividad en particular, en esto de recorrer a partir de una situación ocurrida 50 años atrás, de cómo hay una historia y concatenación que nos pone hoy día, como nos decía el decano al comenzar en la mañana, en una reflexión sobre el futuro. Y entonces específicamente hoy día se encuentra con nosotros Marcia Scantlebury y Nieves Molina Clemente, quienes, ya las voy a presentar, un minuto, pero quienes van justamente a reflexionar sobre este tema, y por eso es que voy a dar una explicación. Hemos dado vuelta, en la presentación aparecía primero exponiendo Nieves Molina Clemente y posteriormente Marcia Scantlebury, pero vamos a darle un orden justo a la inversa, por un problema de seguir esta línea temporal, un poco memoria y temporalidad. Entonces va a partir Marcia, quien justamente va a expresar, a plantearnos, a partir de lo que ha sido su propia biografía y su propio trabajo en materia de derechos humanos y su conocimiento sobre la temática en su condición de periodista, de cómo justamente hay una, y además en su condición de mujer y que ha abordado las temáticas de género, cómo justamente los temas de violencia de género se expresan en la relación con personas que trabajan vinculadas a derechos humanos, defensa de los derechos humanos. Para posteriormente, con Nieves Molina Clemente, ver específicamente cómo hoy día, a propósito de los desarrollos tecnológicos, hay allí una temática fundamental que hay que abordar para enfrentar
las nuevas manifestaciones de la violencia de género en esta materia. Y es justamente ella, desde el punto de vista de su formación y de su especialidad como abogada, nos va a trabajar y nos va a exponer sobre cuáles son las posibilidades que el derecho nos plantea y particularmente algunos temas centrales sobre nuevos planteamientos jurídicos y normativos para abordar y enfrentar las formas de violencia, pero en estas expresiones de la modernidad que nos plantea el desarrollo tecnológico y específicamente a través de los sistemas online. Ahora, brevemente, voy a pasar a presentar a las dos personas que nos acompañan, que ya entregué sus nombres, pero va a ser muy breve. No voy a trabajar como exponer como Cecilia, que se dio un trabajo, parece que bastante más profundo que el mío. Pero bueno, pero lo primero es, voy a presentarlas en el orden que van a exponer aquí. Marcia Scanterberry es periodista de la Universidad Católica. Ella también vivió el exilio y vivió las situaciones complejas y dramáticas de las violaciones de los derechos humanos en Chile, y sale al exilio después de algún tiempo de detención en distintos centros de campos de detenidos y detenidas que hubo en Chile. Vivió, bueno, inicialmente en Colombia y después en otros lugares de distintos territorios americanos. Pero bueno, lo importante y lo que ella me ha pedido que destaque es su vuelta a Chile, cuando ella entonces vuelve a Chile y ingresa a trabajar a la revista Análisis. Ya nos mencionó delante brevemente que su ingreso, su vuelta a Chile no fue tan dramática porque llegó a un espacio ya institucionalizado donde tuvo trabajo en el periodismo y quienes hemos vivido en Chile largo tiempo conocemos la importancia que tuvo la revista Análisis, no solo en su trabajo contra la dictadura, sino en un trabajo de difusión de las ideas y del debate que nos preparaba hacia el futuro democrático. Y en ese sentido ella estuvo a cargo exactamente del área de análisis político. Posteriormente fue directora durante 10 años del Directorio de Televisión Nacional, integró el Directorio de Televisión Nacional, lo cual es fundamental porque fue un sesgo que permitió ampliar la pluralidad de la televisión pública en Chile, y posteriormente fue directora de la Cultura en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue el antecedente del Ministerio de la Cultura. Justamente en ese periodo se le da impulso, que termina siendo constituido en el gobierno siguiente, pero se inicia el proceso de constituir este ministerio sin duda central para Chile, que sale del Ministerio de Educación y se constituye como un área de debate a nivel ministerial, ¿ya? Ahora, en el tema específico de derechos humanos, más allá de su actividad profesional y periodística, queremos destacar que ella fue impulsora del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y por lo tanto integró el directorio en esa condición, y hoy día y desde algunos años ya preside el directorio del Museo de la Memoria, y esos son los elementos fundamentales a partir del cual ella nos va a expresar su ponencia hoy día. Y me toca presentar, antes de empezar con este panel, a Nieves Molina Clemente, que es una jurista española, su acento lo va a denotar, especializada en derecho internacional y más particular aún criminal y humanitario en derechos humanos. Y por lo mismo tiene más de 20 años de experiencia trabajando en Naciones Unidas para la Corte de Ruanda y Yugoslavia, que son tribunales fundamentales en materia del derecho penal internacional, que abren lo que es posteriormente el Tribunal Penal Internacional con el Estatuto de Roma y todo lo que eso ha implicado en avances en muchas materias, pero quiero destacar particularmente la temática de género. Además, como diplomática de las Naciones Unidas, ha trabajado en Afganistán, Somalia, Irak y en los Balcanes durante la guerra de Kosovo. Nieves ha dado clase en varias universidades internacionales, incluida la Universidad de Lund, en el Trinity College de Dublín, la Universidad de Copenhague y la Universidad de South-Denmark. Actualmente trabaja en el Instituto de Derechos Humanos danés. Y quiero destacar un rasgo que es más antiguo o está en los orígenes de su condición de abogada, que ella trabajó directamente junto con parte del exilio chileno que llega a España en la recopilación de los primeros antecedentes sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, que permitió, entre otros,
fundar parte de las bases que años después serían los elementos para la acusación en contra del juicio de Pinochet, que empezó un juez justamente del Estado español. Bueno, dicho eso, imitando a Cecilia también me presentaré brevemente. Mi nombre es Claudia Iriarte Rivas, soy investigadora del Centro de Derechos Humanos y profesora en esta facultad de la Cátedra de Historia del Derecho y de la Cátedra de Género y Derechos Humanos. Ahora, en este minuto, dejo a ambas panelistas y partimos con Marcia, a quienes le damos la palabra. Muchas gracias. Primero quiero agradecer obviamente a la Facultad de Derecho por haber organizado esta cosa, a nuestros amigos diplomáticos del mundo nórdico que forman parte ya de nuestra historia. No está de más presentarlos y ya hemos dicho lo que han sido para nosotros y lo que seguirá siendo. Y por otro lado, quisiera agregar, aunque ya Claudia habló largamente sobre mi currículum, mucho más de lo que me merezco, pero paralelamente a ese currículum yo quiero resaltar de que he estado trabajando siempre en temas de la mujer, independiente que haya estado en medio del sistema muchas veces y no en temas específicos. De hecho, he participado por años en FEMPRES. He sido corresponsal de FEMPRES en distintos países del mundo, que es una agencia que se creó de noticias de la mujer a nivel mundial. Fui directora de Radio Tierra, que fue un proyecto maravilloso aquí durante años difíciles, y después, obviamente, en esos años oscuros, lo que caracterizó, diría yo, a la dictadura fue el borramiento, ¿no? O sea, aquí no ha pasado nada. O sea, cuando se reconstruye la moneda después del bombardeo, por supuesto que se elimina la puerta de Morandé 80, como no había puerta, por ahí no había salido el cuerpo del presidente Allende y sus colaboradores. Londres 38 se cambia el número, como no había número, no había centro de tortura. Y el paroxismo, ¿no es cierto?, del borramiento fue los detenidos desaparecidos, que son gente que para la dictadura nunca existió, no tenían nombres, no tenían cara. Yo por eso que acepté con muy honrada, ¿no es cierto?, cuando la presidenta Bachelet me ofreció encabezar el proyecto de construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde tuvimos que correr mucho, pero era una tarea pendiente que obviamente yo me sentí muy honrada de aceptar y cumplimos los cometidos. Nosotros queríamos hablarle al país entero de cosas que nunca conocieron porque se ocultaron, ¿no es cierto?, y que están en el museo, y por supuesto darle dignidad a las víctimas. ¿No es cierto? En este país, en ese momento, el 50% de este país no había nacido, por lo tanto tuvimos que escoger lenguajes que convocaran a los jóvenes, y hoy día es impresionante estar en el museo y darse cuenta de la cantidad de jóvenes de colegio que recorren esos pasillos. Hoy día esos jóvenes pertenecen a familias de distintos signos políticos, culturales y qué sé yo, y hoy día nadie puede decir que no conoció lo que sucedió en esos años, porque si no lo conoció es porque no quiso conocerlo. Y eso es una cosa muy emocionante para mí. Yo estuve efectivamente, estuve presa el año 75. También ahí hubo una discusión sobre las mujeres presas en que se nos trataba en general como víctimas y nosotros decíamos que sí fuimos víctimas, pero también ya en esos años no caímos por casualidad o porque habíamos tenido un cargo público. En general no habíamos tenido ningún cargo de gobierno, ni político, ni nada, pero éramos resistentes. O sea, habíamos sido gente que había reaccionado y que pensamos que para recuperar la democracia, que es muy importante para estos días en que la democracia se desvaloriza, ver la historia de cómo la democracia se perdió, lo que costó recuperarla y lo importante que es la democracia para nuestro país y nuestros países, porque estamos viviendo una crisis también planetaria en ese sentido. Y yo quiero hablar entonces de una parte importantísima del museo, era reivindicar la dignidad de las víctimas de este país. El museo es eso, es contar esa historia, mostrar lo que no se conocía y se muestra la identidad de las víctimas. Este año estamos trabajando ya, ¿no es cierto?, en algo más específico, porque yo quiero contarles que es muy distinto, y ustedes lo sabrán, ser un hombre y ser una mujer en cualquier circunstancia. No digo que sea peor o mejor, pero sí. Y como yo fui presa política, me pidieron esto, que de alguna manera quiero hablar de lo que más conozco, que soy yo misma. Entonces leer un poco un testimonio que yo he estado colaborando todos estos años con la justicia italiana,
Entonces me pidieron una declaración, el juez Capaldo, digamos, la justicia triunfó en algún momento gracias al empeño del gobierno italiano, pero quería leer un poco una reflexión que es de una presa política, pero creo que también nos representa de alguna manera a todos nosotros, ¿no? Porque es un sentimiento no demasiado especial o particular, sino que lo que vivimos las mujeres en cautiverio. Jamás olvidaré ese borrascoso atardecer del 3 de junio de 1975, ni el chirrido de la enorme puerta de hierro deslizándose por el suelo de esa tierra maldita. Apenas un par de horas antes me encontraba ayudando a mis hijos a hacer sus tareas, cuando una patrulla de la DINA, la policía política, irrumpió violentamente en mi casa y me conminó a subir a una camioneta. Luego de que uno de mis captores me cubriera los ojos con tela en plástica y un par de anteojos para el sol, el vehículo de vidrios polarizados inició una enloquecida carrera. Esta concluyó frente a un recinto que deduje por el declive del terreno y el frío implacable estaba ubicado a los pies de la cordillera. Las manos ásperas del conductor me empujaron con fuerza fuera del vehículo. Luego atravesé a tientas el umbral de un portón y me quedé parada, tiritando de miedo ante un paisaje invisible, tratando de descifrar los misteriosos sonidos que contiene el silencio. El viento helado penetraba sin piedad el delgado cuero de mis botas y empecé a escuchar, como en un macabro concierto, unos gemidos intermitentes, llantos ahogados y un escalofriante y prolongado alarido. Serán animales, quise pensar. Miré al suelo por una ranura de la venda que me cubría los ojos y divisé las bellas baldosas italianas. En ese instante comprendí que había llegado a la antesala del infierno. Estaba en la Villa Grimaldi, el centro secreto de torturas más famoso de Chile. Una mujer me tomó de la mano y me guió con inusitada delicadeza hacia un recinto lateral. Allí, sin más preámbulos, me desnudó con rapidez y malos modos, para luego, con voz de tediosa rutina, iniciar el inventario de mis pertenencias. 3 billetes, una cadena con una cruz de plata, un pañuelo para la cabeza, medio paquete de cigarrillos, un encendedor, una libreta de direcciones. Después de implacables y sádicos interrogatorios y de largas sesiones en que me aplicaban electricidad en un desvencijado somier, yo me sentía sucia y humillada. Cuando abandoné la villa, luego de 23 días interminables, yo era otra persona. Antes de esa experiencia, el odio había sido para mí un concepto intelectual. Sin embargo, ahora conocía la perversa amplitud de este sentimiento viscoso que se quedó agazapado para siempre bajo mi piel. En los sórdidos pasillos de Villa Grimaldi aprendí a distinguir las sombras de las víctimas, las voces de los guardias, los singulares ladridos de los perros y los frenazos de los vehículos que descargaban su siniestro botín de maltratados seres humanos en el patio. Después fui trasladada a Cuatro Álamos, otro recinto secreto para incomunicados, que estaba a cargo de un teniente psicópata que abusaba sexualmente de las detenidas y nos sometía a absurdas sesiones de hipnosis y detectores de mentiras. Vivíamos de a 3 o 4 mujeres en cada habitación y nos llevaban al baño una vez al día, dejando la puerta abierta para que no escapásemos al morboso escrutinio de los vigilantes. Antes de que nos encerraran para dormir, solíamos cantar pegadas a la puerta que daba al corredor y desparramábamos nombres, historias y sueños. Aunque el aquí y el ahora fuesen inciertos, nos empeñábamos en inventar futuro y con porfiado optimismo nos preparábamos para ser libres. La clave era no desmoralizarnos, no darnos por vencida. Sin embargo, a veces la desesperanza nos destrozaba el alma y nos deslizábamos sin frenos en un ánimo oscuro. Nos atormentaba el recuerdo de quienes nunca llegaron a la otra orilla y memorizábamos nombres, fechas y plegarias que en las paredes de ese lugar consignaban sus desolados testimonios. Los de los hombres eran más informativos y precisos. Soy de Temuco. Permanecí en esta celda entre el 13 de abril y el 2 de junio de 1974. Luego, daban nombres, edades, profesiones. Los de las mujeres, en cambio, dejaban constancia de su existencia o testimonio de su tristeza. He vivido 16 días de horror. Avisen a mi madre, Cecilia.
Aquí estoy Dios, existes, Blanca. Sabíamos que Cuatro Álamos era solo un perverso recodo del camino. Allí nadie se detenía demasiado tiempo. Estaría el preso de Abril de vuelta en Temuco, donde había concluido la pesadilla de Cecilia. ¿Se habría acordado Dios de Blanca? En los días más negros, cuando de celda en celda se propagaban rumores sangrientos, era difícil detener los atropellados latidos del corazón y apaciguar el miedo. Yo me asomaba a la pequeña ventana de mi cuarto y permanecía largos minutos en silencio, persiguiendo la ruta de la alambrada sobre la muralla e imaginando los colores de los paisajes libres. Después de haber sido huésped de la Grimaldi y de Cuatro Álamos, las miserables condiciones de vida que ofrecían los campos de concentración de Pirque y de Tres Álamos, donde también fui pensionista, se nos reconocía como presas y se nos permitía tener visitas una vez a la semana. Me parecieron entonces las de un verdadero paraíso. En esos lugares convivíamos 130 o 140 reclusas. Unas cuantas habían sido detenidas por ayudar a escapar o a esconderse a algún amigo o familiar, y el resto, como yo, formábamos parte de la resistencia. Muchas fuimos torturadas con ferocidad y otras violadas. La gran mayoría soportó esos tormentos con coraje y apretando los labios nos negamos a entregar nombres o denunciar el paradero de quienes eran buscados por la policía. Las condiciones de hacinamiento en que vivíamos no nos desanimaron. En los campos de concentración distribuimos el trabajo en talleres de zapatería, blusas, artesanías o periodismo. Discutimos también el sentido de nuestra militancia y analizamos en forma crítica la situación de las mujeres al interior de las organizaciones sociales y políticas. De los familiares aceptamos solo los alimentos indispensables para fortalecernos física y moralmente. Así, el día de visita, ellos llegaban cargados de remedios, verduras, cigarrillos y materias primas para los talleres, consistentes en monedas, hilo, gomas de neumático, huesos de la cazuela, papel, pedazos de madera y retazos de género y cuero. Todo pasaba de inmediato a un fondo común que distribuíamos entre todas. A las 6 de la mañana comenzaban los trabajos forzados y luego, antes del almuerzo, hacíamos un poco de gimnasia. Al atardecer nos juntábamos a conversar en las puertas de los barracones y elaborábamos rigurosos informes que luego nos ingeniábamos para hacer salir clandestinamente el recinto en los días de visita. Al cabo de 8 meses, luego de haber sido amenazada con la pena de muerte y más adelante con consejo de guerra por mis carceleros, quedé retenida por Ley de Seguridad Interior del Estado, es decir, en calidad de presa potencialmente peligrosa. Finalmente, por obra y gracia de una amnistía masiva otorgada en Navidad por el general Pinochet, fui dejada en libertad sin cargos en mi contra. Día más tarde volé a Colombia y luego viví un exilio fraccionado en Italia, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Haití, donde trabajé como periodista en lo que podía. Volví a Chile cuando asesinaron a José Carrasco para asumir como asistente de dirección y luego editora política de la revista Análisis, en la que había colaborado siempre desde el exterior, con nombre falso, porque en ese tiempo quemaba la revista, así que ahí me llamaba Mara Mozo. Tengo que reconocer que fui afortunada, porque viajé a Chile para trabajar en este medio de trinchera, decíamos nosotros, más aún considerando que después del golpe me habían desvinculado de mi trabajo en la Universidad Católica y luego había tenido que pasar a la clandestinidad. Análisis, más que un medio de comunicación, fue un centro de resistencia contra la dictadura y de acogida a quienes no tenían cabida en los medios del sistema. Así, a muchos de los humanoides, entre comillas, que estuvimos presos, partimos al exilio y luego trabajamos en medios alternativos. Pero las dictaduras nos partió en dos la vida laboral y personal. Yo tuve la suerte de poder trabajar en la revista y de integrarme a las campañas del no y las que siguieron. Me puse como propósito trabajar desde distintos escenarios por la obtención de la justicia y en la resistencia frente al olvido. Fui parte del directorio de Villa Grimaldi y en su primer periodo la presidenta Bachelet me encargó la materialización del proyecto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuyo directorio integro hasta hoy. La mayor parte de mis compañeras, las blancas palomas, así nos llamaban nuestros carceleros irónicamente, participan también en la gestión de innumerables sitios de memoria de nuestro país.
Sin embargo, Chile ha sido ingrato y jamás se les ha proporcionado el espacio que les corresponde a estas mujeres que resistieron en la clandestinidad, organizando los partidos políticos, rayando murallas y pronunciando palabras prohibidas. Hay que decirlo, las transiciones presuponen reconciliaciones automáticas, leyes de punto final, tiempos nuevos, euforia neoliberal, y aquí no ha pasado nada. Por eso, la mayoría de las prisioneras de entonces hoy permanecen invisibles. Muchas son jefas de hogar, sobreviven con sueldos o pensiones miserables, no tienen trabajo y no ocupan puestos de poder. Diana, Carmen o Muriel jamás llegaron a ser libres porque fueron asesinadas o están desaparecidas. También fue el caso de varias mujeres embarazadas. Otras traspasaron las rejas, pero algunas de ellas, como Helen Sarur, se quitaron la vida porque no soportaron la injusticia y el desdén ambiental. Y esto me aproxima a las palabras de la escritora italiana Dacia Maraini, que afirma que las mujeres cuando mueren lo hacen para siempre, sometidas al doble fin de la carne y del olvido. Las expresas aún nos reunimos con frecuencia en torno a reivindicaciones de verdad, justicia y a no rendirnos frente al olvido. Deseamos que lo que se ocultó durante la dictadura salga a la luz y de los culpables por ello, que paguen los culpables por ello. Dijo la periodista española Rosa Montero, hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Es innegable que la reconstrucción de la democracia ha sido importante. Tuvimos una presidenta, ex prisionera política y cuyo padre fue asesinado, pero aún escasean las oportunidades y espacios de participación. La política nos sigue convocando como electoras y nos halaga calificándonos como el alma de las campañas, pero en la práctica continuamos encargadas de servir el café a los líderes en la fiesta democrática. Y con honrosas excepciones, el menú informativo que ofrecen los medios sigue sugiriendo que el hombre puede conquistar el mundo a través de su intelecto y creatividad, pero exalta la imagen de una mujer que poco o nada tiene que ver con nuestra conformación racial ni cultural, y es poco frecuente que se destaquen nuestras luchas reivindicativas. Por otra parte, los titulares que nos mencionan utilizan con frecuencia un lenguaje sexista peyorativo. A menudo corresponden a hechos delictuales del que hemos sido víctimas o van acompañados de fotografías de señuelos que incluyen modelos en poses provocativas. También es usual que se tienda a ridiculizar y desdramatizar estos hechos de violencia cuando son ejercidos sobre mujeres y se alude a los agresores como enfermos mentales o víctimas de los celos, deslindando así su responsabilidad en los delitos cometidos. Mientras tanto, se nos mantiene puntualmente informada sobre las anécdotas de las estrellas y los devaneos amorosos de la nobleza europea y del jet set. A estas alturas, para nadie es un misterio que a pesar del número creciente de periodistas que en Chile se incorporan a los medios, muchas reciben por igual tarea menos salario que los hombres y que también son escasas las mujeres presentes en la toma de decisiones. Sin embargo, nuestra historia no es solo una historia masculina, y en ella, en esa mirada, es que, según Virginia Woolf, nos hace ver el mundo de una manera modelada por experiencias distintas a las de los hombres. Entonces, la democracia no será tal mientras no incorpore en plenitud a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Bueno, como vemos en su reflexión, ella básicamente a partir de la historia de vida de ella y de muchas otras mujeres, todas personas vinculadas a una realidad de defensa de los derechos humanos, de la democracia, como a través de una realidad muy distinta a lo que es este desarrollo tecnológico, pero tiene que ver con los medios de la época, intentó acallarlas, intentó convertirlas en un número más y no en su particularidad como sujetos críticos y disidentes. Y justamente ahora vamos a escuchar a Nieves Molina Clemente, quien nos va ya en un momento histórico muy posterior, actual, a presentar una ponencia que además, si la tecnología, imagino, lo permite, va a estar proyectada allá adelante, ¿sí? Ok, ahí sí, la tienen todos, ¿ya? Y la pueden ver tanto quienes están en sala como los que nos están siguiendo por Zoom.
Y bueno, como dije delante, aquí vamos a ver, justamente como lo dice su ponencia, la idea es mirar en la temática desde un marco legal internacional, que es el tema de especialidad de Nieves, cómo puede haber un desarrollo para abordar estas nuevas formas de violencia, de odio y de género que se expresan a través de los desarrollos tecnológicos, que son una nueva herramienta que se agrega a las formas históricas de agresión, de violencia de género, por razones políticas y de derechos humanos. Muchas gracias, Nieves, te escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a la embajada, al embajador de Dinamarca y a la asesora política y a la embajada de pleno junto con la universidad por esta invitación. Como han explicado, tengo una conexión con Chile de hace años, de haber trabajado con testigos y haber trabajado con evidencia, y sin embargo nunca había llegado a Chile. Es mi primera vez y les agradezco la oportunidad por eso. Miren, yo les voy a presentar unas cuantas ideas. El marco es amplio, pero lo que me gustaría es que de alguna manera lo dividiéramos de una forma que nos diera la oportunidad de trabajar con paquetes de trabajo que no nos hagan sentir que es esto de Dios mío, la tecnología, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Esa es fundamentalmente la primera reacción que yo misma tuve y la primera reacción que recibo de muchos colegas cuando digo, bueno, vamos a hablar de nuevas tecnologías y derechos humanos. La primera reacción es, oh, Facebook, what are we going to do? ¿No? Es un poco esto. Vamos a ver si podemos tener... Entonces les voy a ofrecer unas cuantas ideas para las que yo no tengo necesariamente todas las respuestas, pero para las que espero que de alguna manera podamos contribuir y podamos tener una discusión. Miren, yo creo que es casi ahora mismo ya un cliché decir que la democracia está bajo asalto y que el formato, que el asalto a los valores democráticos que estamos sufriendo tiene un matiz digital, tiene un matiz tecnológico. Algunos scholars, algunos académicos lo han bautizado como la autocracia digital, ¿no? El uso de las tecnologías, entonces, es algo a lo que que beneficia todos los campos de la vida. No creo que haya un campo de la vida que no se haya beneficiado de la hiperconectividad, que se haya beneficiado del acceso a la información, del acceso al conocimiento. No hay ningún campo de la vida que no se haya beneficiado de la digitalidad. Y el mundo de las plataformas sociales lo que ha hecho ha sido extender el campo cívico. O sea, existe el campo de la vida real y ahora todo el mundo tiene una vida digital en el que se expresan ideas, se intercambia conocimiento. Twitter legal se ha convertido en una herramienta fundamental para los investigadores. Al mismo tiempo, como para todas las invenciones, uno necesita cinturón de seguridad. Hay ciertas cosas que requieren ciertas prevenciones. Cuando llega lo que hemos encontrado es que a través de cierta utilización de estas plataformas digitales, tiene un impacto negativo en la democracia y en el activismo político y en el trabajo de las defensoras de derechos humanos, de una manera que es casi como una amenaza invisible, porque la sistematización y la utilización de la tecnología es casi invisible. Y explicaré después cómo las campañas contra opositores, las campañas contra mujeres defensoras de derechos humanos están diseñadas para que parezcan orgánicas y para que parezcan naturales, para que parezcan hechas como que
para producir un ecosistema en el que aparece que todo el mundo alrededor de esa persona que emite el primer post, todo el mundo está de acuerdo. Todos los autoritarismos dependen y pelean por ganar la narrativa. Siempre. No es por nada que los alemanes pusieron a Goebbels encargado de todo un ministerio. No es por nada que en Ruanda la radio de Mil Collins estaba pagada por el Estado y estaba encargada de crear un ambiente que facilitaba y justificaba la violencia. Lo mismo en Yugoslavia y sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero ahora desafortunadamente lo volvemos a ver, por ejemplo, en sitios como Myanmar. Lo último que la última idea con la que quiero empezar es decir que la protección de la libertad de expresión es la base de la democracia, de la participación cívica y en ningún momento nada de lo que voy a explicar debería ser interpretado como un intento de limitar o de justificar ataques contra la libertad de expresión. De eso no es de lo que estamos hablando aquí. Y la última cuestión es el sistema legal de protección de la libertad de expresión se debe bastante o es heredero de todos los movimientos del nacimiento de nuevos conceptos legales después de la Segunda Guerra Mundial. Y como tal, tiene un enfoque que es más dirigido a proteger grupos religiosos o nacionales o grupos étnicos que grupos que por razón de sexo o por razón de género. En ese sentido, digamos que la protección a mujeres activistas, cuando se puede construir, no está tan presente como uno podría haber esperado. Sin embargo, los ataques a las defensoras, hay un par de estudios que UNESCO ha llevado a cabo, que voy a explicar un poco más adelante, sobre ataques a periodistas femeninas. Bueno, son patrocinados muchas veces, son sistemáticos y tienen como objetivo castigarlas por su trabajo o silenciarlas. El estudio se llama The Chilling Effect, el enfriamiento. Y básicamente lo que ocurre es que aunque estas campañas no estén dirigidas contra un grupo más grande, sino contra 2 o 3 individuos, cualquiera que se siente identificado con ese individuo también siente el efecto disuasorio de continuar trabajando en derechos humanos o continuar trabajando en periodismo de investigación, etcétera, etcétera. La violencia de género online se cruza con la desinformación en la forma en la que yo explicaba antes. De alguna manera, al final es una batalla por el espacio público y es una batalla por la narrativa, por quién domina la narrativa. Y los ataques contra mujeres defensoras, contra mujeres activistas, etcétera, son políticos, pero muy a menudo se interpretan de una forma privada, sobre todo en ciertos países. Y voy a explicar más sobre eso. Se explican, hay un problema de atribución, de reconocimiento del trabajo de las mujeres activistas como político y se termina transformando en son atacadas porque son malas madres, porque abandonan el hogar,
en Afganistán arrestaron a mujeres por abandonar la casa durante 2 horas para ir a votar, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Y en el instituto, el Instituto danés es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Dinamarca. La contraparte es el Instituto Chileno de Derechos Humanos. Entonces, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen una alianza, que es la Alianza Global, que interactúa con el sistema de la infraestructura de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Alianza Global hizo una declaración que se llamaba la Declaración de Marrakech, que era una declaración de cuál era el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos para proteger defensores de derechos humanos con un foco especial a defensoras, a mujeres. Y entonces en el instituto decidimos mirar cómo se podía operacionalizar, qué significaba esto, qué naturaleza tenían los ataques a defensoras en el mundo moderno, ¿no? Y además, tengo que confesar que mi primera intención cuando hicimos este trabajo era cómo íbamos a ganar la narrativa. O sea, si esto es una batalla por la narrativa pública, ¿cómo vamos a desarrollar narrativas rápidas para las que uno puede preparar a mujeres para actuar en el espacio público digital, pero para ser capaces de ganar esa narrativa, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de que sí, por ejemplo, Greta Thunberg, lo explicaré después, es una maestra. Ella es capaz de darle la respuesta al presidente Trump o darle la respuesta a Andrew Tate y ponerlos en el ridículo más absoluto. Pero eso es ella y es posiblemente uno. Lo normal y lo que suele suceder es que cuando hay un target, a una periodista en especial, si la campaña es sistemática y está organizada de tal manera que van a utilizar la tecnología de tal manera que el algoritmo, manipularán el algoritmo en su favor y no habrá manera de que el post de las mujeres Human Rights Defenders o de cualquier defensor o cualquiera que tenga menos poder y menos dinero se vea, porque inmediatamente van a tener 300 retweets y van a tener una campaña tan grande que es completamente imposible ganar la batalla, la narrativa, simplemente porque los medios sociales son visuales y entonces tu post llega a no verse. El algoritmo elige qué es lo que cada uno qué es lo que cada uno va a ver, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos dimos cuenta era que realmente, aunque había legislación para proteger la libertad de expresión, para proteger la participación ciudadana, porque al final es de lo que se trata, de la ciudadanía, de participación ciudadana, etcétera, etcétera, cuando se trata de misoginia extrema, la legislación está dividida, en diferentes instrumentos, de diferentes maneras, y es difícil para un juez local, es difícil para un Instituto Nacional de Derechos Humanos o para una ONG tener un comando suficiente para manejar toda esta legislación. Y empezamos a trabajar en este sentido, empezamos a trabajar, a buscar una forma en la que pudiéramos poner bajo un solo documento la normativa relevante. Durante estas consultas, lo que recibimos de mujeres defensoras nos pidieron apoyar a los grupos
de mujeres defensoras nos pidieron desarrollar principios de protección legal, investigar, documentar y buscar responsables de estas campañas de intimidación y de violencia y apoyar el acceso a la justicia y a la reparación, y se discutió mucho sobre si necesitábamos, cómo se podía conseguir una moratoria sobre el spyware. No sé si saben lo que es. Hay tecnología comercial relativamente fácil de adquirir, de mayor o peor precisión, pero, por ejemplo, en el caso de Pegasus, que es una tecnología especial, se hace un target a un teléfono móvil y a partir de ese momento pueden tomar control del teléfono móvil. Pueden utilizar el teléfono móvil de la misma manera que lo utilizarían el dueño. Y entonces eso permite una vigilancia activa, permite el crear informaciones falsas, etc. Y también permite pues exponer a las personas a violencia física, identificando inmediatamente dónde están, quién son, etc. En el caso de Pegasus, por ejemplo, es particularmente peligroso porque no hace falta. Los antiguos software te mandaban un SMS y tú tenías que hacer clic y entonces se instalaba. Con Pegasus no hace falta hacer clic. Lo único que se puede hacer es apagarlo y encenderlo, y cada vez que lo apagas y lo enciendes te lo tienen que volver a mandar. O sea, es temporal. Amnistía Internacional hizo un estudio y la cantidad de países que lo han comprado y la cantidad de líderes políticos a los que se lo han colocado, pues es desde Macron hasta, bueno, imagínense. Y en 2 de los países cercanos, alrededor de aquí, lo tienen y lo usan activamente contra defensoras de derechos humanos. Entonces, una de las cosas que también ha ocurrido es que las mujeres están liderando más y más de los movimientos pro democracia, pro paz, pro medio ambiente, por diferentes razones, y alguna de ellas, por ejemplo, en Belarus, es básicamente porque arrestaron a los hombres o sacaron a los hombres y entonces las que quedaron detrás fueron mujeres. En otros casos, simplemente porque pues, se organizaron y las mujeres han liderado la revolución, ¿no? Esta es una fotografía del movimiento de las líderes en Sudán, y que eran mujeres, ¿no? Y una de las mujeres con las que hablamos, ¿no? Pues nos enseña un post en Twitter, ¿no? Y el post dice: si esos hombres no te violan, hay 2 posibilidades. Una, que no son suficientemente hombres, o que tú no eres suficientemente femenina. Y crean el género en el ataque de esa manera, ¿no? El movimiento pacifista en Afganistán, que ahora es un movimiento por los derechos de las mujeres, pero también por la democracia, también es femenino. Y de alguna manera muchos de los hombres los evacuaron porque trabajaban para organizaciones internacionales, embajadas, etcétera, etcétera, y las mujeres se quedaron detrás. Una de las cosas que es interesante con las mujeres, por ejemplo, en Irán y con las mujeres en Afganistán, es que a menudo la interpretación que se hace de su defensa es que su cuestión es por los derechos de las mujeres. En realidad, y de alguna manera eso afecta al reconocimiento de la atribución del activismo político. En realidad, el quitarse el velo no es necesariamente o no es solo una reivindicación feminista,
es una reivindicación prodemocrática contra un sistema teocrático opresor. Es una cuestión de democracia. Con esto estoy intentando básicamente llevarlo a ver un poco cómo va a afectar esto en los sistemas legales, porque normalmente los ataques contra mujeres entonces se miran en función de la legislación de discriminación o de la legislación de violaciones contra o de violencia contra mujeres en esos marcos legales, pero menos en todo el marco legal de la incitación a la violencia, de la participación política y del contexto de derechos humanos del derecho internacional. Hay 3 casos, quizá una de las cosas que uno tiene que explicar también es que nada es nuevo. O sea, desde Juana de Arco hasta Pussy Riots, pues los ataques por la narrativa y por el espacio público han existido siempre. En el juicio a Juana de Arco la condenan por siete cargos de vestirse como hombre, de actuar como hombre y de no la condenan por traición ni nada de esto. En el caso de Pussy Riots, cuando condenan a Pussy Riot es de libro. Toda la condena a Pussy Riots, ellas hacen una actividad política, pero todo el juicio es sobre cómo están enfermas mentales y se han comportado de una manera que no es de acuerdo no son femeninas, levantaban mucho las piernas, y les sacan completamente el componente político a la protesta, ¿no? Pero estos 3 casos, el caso contra María Ressa, el caso contra Carol Delaware, son casos que son emblemáticos porque son los casos ejemplo de cómo se han utilizado campañas sistemáticas contra el trabajo de las mujeres. Básicamente, en un momento dado, María Ressa recibe 90 mensajes violentos por hora. Y esto es importante y les voy a explicar por qué esto es importante legalmente. Porque además a ella le hacen otro tipo de cosas, evidentemente le ponen, o sea, le ponen un caso, básicamente para que no pueda trabajar, o sea, solamente puede defenderse, ¿no? Y lo mismo le hacen a Carol, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es, se lo hacen a estas mujeres que son emblemáticas, que son conocidas y que son famosas, pero también se lo hacen a las defensoras de Belarus, donde crean una narrativa alrededor de ellas que son el enemigo, son peligrosas, son terroristas. De esa manera crean un ambiente en el que preparan al público para que o cualquiera puede vengarse y llevar a cabo un acto violento donde las encuentren, o para justificar los continuos, entonces los arrestos constantes, los procesos, etcétera, etcétera. Y estas campañas son organizadas, pagadas y perfectamente identificables por parte de estudios que la Universidad de Oxford ha hecho, y utilizan la narrativa y utilizan una narrativa de misoginia extrema. Y ahora voy a hablar sobre eso. Bueno, estos son más ejemplos. Básicamente ponen ella es una fiscal contra la corrupción,
y básicamente a través de la vigilancia la identifican dónde está y ponen en Twitter exactamente dónde está, en qué momento, ¿no? Con lo cual la ponen en estado de peligro, pero también le crean una situación de miedo, ¿no? Porque entonces, la cuestión aquí es el sistema de las Naciones Unidas o la regulación del delito, no del delito, del discurso de odio en las Naciones Unidas está hecho básicamente a través de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19, que protege la libertad de expresión, con la limitación de, en el artículo 20, con la limitación de discurso que incita a la violencia. Contra las mujeres particularmente, el artículo 1 y el artículo 15 de CEDAW, de la Convención para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, debería de haber producido, provee cierto marco, pero en realidad no se adapta a la nueva modernidad, ¿no? Y entonces la cuestión es, ¿cómo se diferencia? O sea, el discurso de odio, ¿cómo se diferencia del discurso prohibido porque produce incitement? Estoy como mal de tiempo, ¿no? Sí, estamos llegando. De acuerdo. Y entonces, básicamente, las Naciones Unidas propone este test, que es, dependiendo del contexto, quién es el orador. No es lo mismo una persona, cualquier persona normal, que un político o una persona con gran seguimiento. La forma y el contenido, o sea, es en público, es en público de formas que llegan a mucha gente, y la probabilidad de la inminencia. La parte que a mí me interesa, que llega a ser un poco, donde yo encuentro que hay un verdadero cambio, es, o sea, muchos de los académicos interpretan que tiene que haber una conexión entre el discurso de odio y que se haya producido violencia. Pero la cuestión ahora es que, como les decía antes, con la intensidad que las plataformas sociales tienen, ¿cómo diferenciamos el discurso sexista normal? ¿Cómo lo diferenciamos del discurso de misoginia con una intención de silenciar, violentar, etcétera? Y la siguiente cuestión es, cuando los ataques son tan intensos, no son violencia ya, puede haber un análisis en el que uno diga, bueno, a cierto nivel es trato humillante y degradante, o incluso a un nivel más alto puede llegar a entrar en el concepto de crimen contra la humanidad. El genocidio y también la violencia identitaria no es un evento, es un proceso. El genocidio no empezó con las cámaras de gas. El genocidio empezó con los discursos, con las narrativas, con la preparación. De la misma manera que tú, Marcia, hablabas de los preparativos para esto. Hay precedente. En el caso Nahimana de la Corte de Ruanda y en el caso Segili de la Corte de Yugoslavia, se consideró que cierto tipo de discurso llegaba a ser de tal gravedad que
tenía la intención de incitar persecución y los condenaron a los dos por crímenes contra la humanidad. Pero no hay una cuestión parecida o similar para el discurso de misoginia extremo. Sin embargo, el efecto de silenciamiento de una parte de la sociedad, de la participación política, del activismo de la ciudadanía, es similar. Y sobre todo porque el paso siguiente, o al mismo tiempo, porque estos procesos no son lineales, son que habrá un ataque contra las mujeres porque es fundamental que asuman el rol de género tradicional, es fundamental para la autocracia, y luego continuarán estas narrativas contra otros grupos de riesgo o contra otros grupos vulnerables. No será solamente contra las mujeres, es un indicador del ataque. Proteger este tipo de situaciones es fundamental para proteger los sistemas democráticos. Una de las cosas y voy a terminar aquí, porque si no se va a hacer muy largo, pero una de las cosas de las que quería hablar es, ha habido muchos intentos y mucho esfuerzo en intentar encontrar una forma de regulación para las compañías, para Facebook, para Twitter, etc. Y Twitter y Facebook estaban haciendo un esfuerzo bastante importante y ellos están muy a favor de que haya una regulación estandarizada. Pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay compañías mucho más pequeñas que están volando por debajo del radar, que no tienen ningún tipo de regulación o no están cumpliendo con ningún tipo de regulación, y que en este momento son muy efectivas radicalizando grupos para diferentes cosas. O sea, no sé si ustedes han oído hablar de los incel, ¿no? De estos involuntariamente célibes. Es un grupo radical y antidemocrático, identificado con los grupos de ultraderecha, etcétera, etcétera. Por lo menos esos son ahora, no cuando empezaron, pero eso es lo que son ahora. Y estos grupos se radicalizan en juegos online y activamente captan a nuevos miembros. Tienen consecuencias letales. Uno de ellos mató a 10 mujeres, otro lanzó un coche en Canadá y también mató a otros 15. O por ejemplo, lo último que sabemos es sobre el grupo Wagner, utilizando Telegram, pero también un par de juegos online para reclutar hombres jóvenes para pelear en Ucrania. Y el discurso es patriótico, pero también deshumanizador para las mujeres ucranianas y para los ucranianos en general. Y este tipo de cosas es más difícil de regular y está volando mucho más bajo el radar. La propuesta que yo traía, o la propuesta en la que uno está pensando, es una propuesta en la que empezamos a mirar, por un lado, la responsabilidad digital, pero por otro lado, buscamos la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual criminal. Y vamos a tener una oportunidad bastante interesante con los casos en los casos en Myanmar y por supuesto, cuando mejor los casos contra la invasión por responsabilidad de Rusia por la invasión de Ucrania se empiecen a ver. Va a cambiar completamente el concepto de transitional justice que teníamos, porque tenemos tanta evidencia en formato digital que va a haber que cambiar los procedimientos los procedimientos criminales de aceptación de evidencia, de investigación, de verificación de la prueba, etcétera, etcétera.
En mi favor está que, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, ha empezado a exigir o a recomendar a países miembros que no solamente se enfoquen en la regulación administrativa de las plataformas digitales, pero que usen toda la legislación a su disposición, civil, penal y administrativa, para tratar de encontrar o de paliar este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Parece que la cosa va por ahí, pero no es fácil, y por eso la propuesta que nosotros teníamos en el instituto era hacer un trabajo o seguir haciendo un trabajo de facilitación, de compilación de todas esas obligaciones internacionales que son relevantes para este caso. Y tengo más preguntas que respuestas y por lo tanto, bueno, pues esas son, pues las puse en esa página también para referencia, ¿no? Los retos jurisdiccionales, los retos de protección del derecho a la libertad de expresión y a la participación ciudadana. Y con esto termino porque creo que voy fatal de tiempo y No, tampoco tan terrible. Y tampoco es cuestión de seguir aburriendo al personal. No nos aburres para nada, Nieves, por favor. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ella nos plantea incluso una serie de preguntas, lo cual me parece muy desafiante, de una gran honestidad, además, desde el punto de vista intelectual y jurídico, porque son los desafíos que tenemos allí ante una temática que sin duda es un cambio paradigmático y copérnico en el tema de derechos humanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o plantear otra pregunta, tal vez. Okay. Sí, Ahí yo soy Johanna Kotkari, embajador de Finlandia aquí. Yo no soy aquí. Muchas gracias por la presentación, especialmente por los ejemplares internacionales, información sobre la discusión que se tiene internacional sobre este tema, pero yo soy aquí hace como un medio año y no conozco muy bien si hay alguien que puede contar un poco cuáles son la discusión sobre esto, especialmente aquí en Chile, cuáles son las preguntas sobre violencia, misoginia en Internet aquí en Chile. Gracias. Sí. Sí, creo que me tocó responderlo a mí. Sí. Perdón, ¿quiere una pregunta? ¿Va a plantear una pregunta? Espérate un segundito, vamos a responder aquí, salvo que sea la misma materia. Más o menos, entonces la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar por la excelente aportación de la invitada y yo quería secundar lo que ella ha expuesto. Creo que es una emergencia permanente de tener estas reflexiones y seguramente continuar o plantear una estrategia de permanente reflexión y de responder estas preguntas. Creo que vamos en este camino. Yo quería preguntarle si hay alguna dirección del Instituto Danés de Derechos Humanos para poder contactarla, si hay teléfono, si hay email, si está contemplada alguna estrategia para poder continuar estas respuestas. ¿Sí? Por favor, gracias y felicidades. Bueno, ante la pregunta específica sobre temas que nos ponen todas estas tecnologías y con el análisis tan rico que hemos escuchado aquí, es una temática que en general está recién. Si ellos están iniciando, nosotros estamos todavía en la edad de piedra, podríamos decir, en esta temática. Muy atrás. Sí tenemos años de trabajo, y a propósito de lo que fue la experiencia en particular de los 50 años de la realidad del golpe de Estado, sí se ha hecho una reflexión sobre formas de violencia y represión contra las mujeres.
y sí sobre discursos de misoginia específicamente. Y aquí quiero vincular el tema con lo que vimos un poco en el panel anterior. No sé si recuerdan, la mayoría de las personas que dieron su testimonio, que eran mujeres y que habían vivido en distintas realidades de los países nórdicos, dieron cuenta justamente de, entre otros, mirar y descubrir lo que era la temática de igualdad, entre otros de igualdad de género, de no discriminación, en primer lugar, ¿no? Y nuestra realidad de conciencia de esta temática en Chile es mucho más tardía, sin perjuicio que ha habido una larga historia de lucha por los derechos de las mujeres, pero de la conciencia, lo que son los discursos de odio, de misoginia, de violencia de género expresado, se dice política, yo creo que es más política, yo creo que es violencia de género contra las mujeres que tiene distintas expresiones, también en la esfera política, ¿ya? En la esfera pública, en la esfera del trabajo y particularmente en la esfera de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y sin duda que en Chile se expresó, y si bien hoy día hay personas como Marcia Canterbury que nos puede entregar un testimonio desde su propia historia de prisionera política y posteriormente su historia de dar cuenta y denunciar lo que es la memoria sobre violencia, yo me atrevo a decir que en Chile es la violencia de género. Recién es un tema que se empieza a tomar en los últimos 20 años, con el desarrollo postdictadura y la llegada de la democracia, en que tomamos conciencia de la temática de violencia de género y a partir de eso miramos lo que ha sido nuestra propia historia nacional en temas de violencia y empezamos a construir una legislación que incluso si usted la mira, es muy largo de exponer aquí, pero inicialmente fue muy modesta, era una legislación solo vinculada a temas de violencia de familia y como si fuera un conflicto familiar, un conflicto de matrimonial prácticamente, perdónenme lo doméstico, pero ese es el concepto. Entonces usted comprenderá que avanzar de allí a lo que hoy día estamos debatiendo, en lo que nos está planteando en la mirada de cómo estos discursos de género que son destructores de la condición de la condición de o sea, de las mujeres, digamos, de romper este espacio de segregación, este espacio de limitación a su condición de sujeto pleno, es una temática que recién en Chile, yo diría que en los últimos, muy brevemente ya es un tema de este siglo, en que estamos empezando a debatir, no existe ni siquiera desarrollo legislativo, no tenemos una ley de violencia de género, no existe, salvo un análisis académico, pero que todavía incluso se analiza más bien desde la violencia de género y violencia intrafamiliar de género y otros ámbitos como si fueran cosas conexas. Esta mirada no hay nada. Por eso es que, más allá de nuestro interés en recoger memoria, es que nos pareció interesante plantear justamente, porque aquí podemos ver cómo hay avances y contrastes. De hecho, hemos tenido casos de mujeres que trabajan en temas de derechos humanos, que son activistas. Estoy pensando, disculpen, olvidé el apellido, Macarena Valdés, gracias, que trabajaba en el tema medioambiental, y ella fue asesinada, pero no hay el juicio está comenzando, ha tenido miles de bemoles, y ha habido toda una campaña de desinformación sobre ella en la misma línea que estaba apuntando en la idea de esta invisibilización. Pero todavía no se analiza desde ello, y incluso ese caso, me consta, se intentó pasar por un suicidio o más bien por una situación de violencia intrafamiliar. Incluso ella trabajaba con comunidades indígenas, incluso en las propias comunidades hubo muchos quienes tuvieron serias dudas hasta dónde había sido efectivamente un suicidio o un homicidio y si no había sido una situación vinculada a violencia, porque fue parte de la campaña que se instaló. Pero esta temática todavía, por ejemplo, no ha sido abordada desde el debate que aquí se nos está planteando en esta idea más moderna, más nueva, más de mirar tecnologías y procesos novedosos. Eso es lo que puedo responder. Gracias. Hay dos cosas que en las que quiero reincidir. Hay un discurso sexista. Todas las mujeres, no quiero preguntar, pero ¿a cuántas de nosotras en un momento, en un debate intelectual o algo, nos han llamado putas? A ver, vamos a ver, a cuántas mujeres han. Ese debate, ese existe.
Pero la cuestión es, ¿cómo diferenciamos eso del siguiente paso? Que es el paso en el que hay una campaña organizada de silenciar un movimiento. Hay una protección para cuando el colectivo es religioso, es étnico o es nacional. Pero hay menos protección o hay menos casos en cuanto cuando el colectivo contra el que ese ataque se dirige tiene la intención de incitar violencia y de incitar persecución. Cuando tenemos dos casos en las Cortes ad hoc que tienen ese perfil, no existe algo similar cuando el grupo es una mujer. He intentado mostrar que, sin embargo, el activismo político de las mujeres es muy efectivo, y los ataques a estos grupos también. Muy pronto se privatiza y se privatiza con la violencia doméstica. En Afganistán, por ejemplo, en Sudán o en Siria o en otros países, el activismo político normalmente lo para la familia. Es la familia que dice, no, nos estás avergonzando, estás avergonzando de tus hijos. Entonces, el primer paso es privado. Y eso saca la atribución importante a la protección, ¿no? De toda la protección que va con respecto a ser considerado defensor de derechos humanos. Entonces, es esa diferenciación para la que no existe realmente ni lenguaje. Algunas académicas americanas están llamándolo así, están llamándolo misoginia extrema o sexismo y discurso de odio sexista, pero no hay ni tan siquiera un concepto legal, ¿no? para eso. Perdón, mira, quisiera hacer una acotación. A mí me tocó, por ejemplo, hacer 10 años prácticamente, estar en el directorio de Televisión Nacional de Chile, la televisión pública. La mayor parte de ese tiempo, de los 10 años, debo haber estado 9, en que yo era la única mujer en el directorio. Entonces, yo quiero decir que yo no pienso que no se ha avanzado nada, yo pienso que ha habido enormes avances. No nos puedo decir, hemos tenido una presidenta de la República, hoy día vemos que en los ministerios la paridad avanza y hay una cantidad de cosas, pero hay cosas que son inevitables y que en este país son brutales. O sea, hay temas, ¿no es cierto?, que son, yo soy la presidenta del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero la memoria y los derechos humanos como que nos tocan a las mujeres, ¿no? Es como una cosa más de mujeres. Hay muchas mujeres ahí. Es un tema, porque siempre se nos fue asignado como periodistas. Las periodistas durante mucho tiempo estuvimos, hace mucho tiempo que estamos en la cosa pública y operando como periodistas, pero siempre nos atribuían noticias blandas que se llaman, ¿no es cierto?, la mujer cultura, que era muy mirado menos, ahora no tanto, porque tiene que ver con la narrativa también y todo, ahora se valora más. Pero eso, entonces, hay temas que son asignados entre nosotros. Yo, en los 10 años que estuve en Televisión Nacional, los hombres tienen una cosa como cariñosa, como maternal, donde te explican lo que tú lo que tienes clarísimo hace 1000 años, pero entonces ellos te lo explican para que tu pobrecita no te pierda, y porque en el fondo te tienen mucho aprecio a pesar de que eres mujer. Entonces yo siempre en el directorio explicaba, yo le decía, yo estoy aquí, pero no para que ustedes me encuentren formidable, porque soy tan buena como un hombre. Yo vengo para hacer un aporte distinto, otra mirada. Estoy aquí por eso, porque si no, pongan un hombre igual y completan el círculo. Entonces, eso, yo que he estado en estos directorios con muchos hombres, yo lo he vivido permanentemente, ¿no es cierto? Es una cosa como paternal, donde hay como respeto, porque la mamá de ellos era mujer finalmente, entonces esa cosa. Pero eso en Chile está absolutamente pendiente. Y hay otra cosa que tiene que ver también con el terrorismo. Yo estuve en España declarando frente al juez Garzón
por el tema de Pinochet, por ejemplo, y estuve varios días ahí, pero después de que me tocó juntar a mucha gente para que fuera a declarar, pero resulta que al final terminé yo declarando por exhorto, porque en las redes sociales nos empezaron a atacar al juez Garzón, un grupo que se llamaba Angel Fire, que era aquí existe y funciona todavía. Cuando yo hice un museo apareció nuevamente, o sea, resucita cada cierto tiempo, que son unos discursos de odio pavorosos y aterrantes. Entonces terminé declarando por exhorto, no podía físicamente asistir porque estábamos amenazados de muerte todo el tiempo. Existen esas cosas. Entonces, esta cosa del anonimato de las redes sociales es muy difícil para nosotros los periodistas, que de alguna manera hemos ejercido y hemos tenido que asumir la responsabilidad de lo que decimos, de lo que, ¿no es cierto?, de lo que planteamos. Hay una responsabilidad, hay una ética que está ahí presente. En cambio, las redes sociales es difícil, es un mundo muy difícil de manejar y de nadar en él, porque tiene... Cualquiera puede decir cualquier cosa, y entonces es complicado. Por eso es muy interesante que haya gente trabajando en este tema. Ya, una pregunta para Nieves. Tú dices que estás como recién empezando con este trabajo y la idea de elaborar eso como mínimo legal, marco mínimo legal que deberían implementar los países. ¿Cómo ves tú, cómo sigues de aquí? ¿Es una cooperación entre institutos de derechos humanos en muchos países o cómo es tu método de trabajo para ir avanzando? Bueno, les he presentado el trabajo inicial que hicimos unos principios generales y hicimos una guía que acompaña a los principios, ¿no? Coleccionando tanto como los principios legales que pensábamos. Teniendo en cuenta el trabajo, por ejemplo, de la Comisión de Investigación para Myanmar, que hace un trabajo bastante interesante sobre persecución en Facebook contra los Rohingya. Hay mucho en esto ahora pasando. Entonces, hicimos ese trabajo, entonces se lo he presentado, por ahora se lo he presentado a institutos de derechos humanos, ¿no? Como un trabajo que los institutos de derechos humanos nos ponemos manos a la obra y intentamos sacarlo adelante. También tenemos un grupo de académicos que encuentran el trabajo bastante interesante, que son académicos que han trabajado durante bastante tiempo en lo que son delitos de odio. Por ejemplo, los académicos que trabajaron en esto, ¿no? Las directivas de Hartford sobre delitos de discurso en derecho internacional criminal. Ellos dos forman parte del equipo con el que hemos estado trabajando de forma bastante informal, y hay un grupo bastante informal de asociaciones de derechos humanos, asociaciones defensoras de derechos humanos y defensoras de derechos humanos, que tienen una visión bastante interesante sobre lo que está pasando en sus respectivos países, también cómo funciona un poco la relación entre los grupos y los temas que ellas defienden. Y entonces Etiopía forma parte, un par de organizaciones en el Oriente Medio. Discutí con Chile y estaban interesados y entonces estamos formando, ¿cómo veo yo el siguiente paso? Es crear un grupo de investigación, pero de drafting, ¿no? de escritura, para ampliar y mejorar lo que ya tenemos y eventualmente ver, porque sería interesante si en algún, no necesario, pero podría llegar a ser interesante si somos capaces de crear un documento
que tenga el apoyo de los procedimientos especiales del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos. O sea, si conseguimos que tenga algún tipo de respaldo de las Naciones Unidas, podría llegar a ser interesante. Así es como veo un poco la evolución, pero estamos con un documento que es un zero draft, que está circulado a ciertas instituciones y ciertos grupos, y vamos a ver si tengo un par de reuniones la semana que viene y vamos a ver si podemos ponerlo en un calendario de trabajo, ¿no? Que tendrá un principio que tenga. Muy desafiante. Bueno, estamos llegando al final, estamos en la hora, hemos tratado de cumplir nuestros propios horarios que nos hemos planteado. Bueno, de una u otra manera, entre las preguntas y los pequeños cierres que fui haciendo, creo que los elementos de lo que fue este panel ya fueron concluidos, pero hay un tema en mi condición de abogada que me gustaría destacar acá y que creo que queda en evidencia, incluso con la pregunta que nos hacen desde la propia embajada. Bueno, ¿qué se está discutiendo en Chile? ¿Ya? ¿Qué temáticas hay sobre esto? Y Nieves ha dicho una frase que lo dijo muy al comienzo: aquí hay una serie de desafíos que tienen que ir más allá de la CIDAW. Desde el derecho internacional de los derechos humanos, nuestro instrumento fundante es la CIDAW y sus diversas recomendaciones generales, que es la que ha permitido ir ampliando la CIDAW, sobre todo desde el punto de vista interpretativo y agregando nuevas temáticas. Es así que en el área donde más se ha desarrollado es en materia de violencia de género, donde, no por casualidad, la violencia de género como tal no estaba expresada en el texto original de la CIDAW. En cambio, con posterioridad, sí se ha visto obligada a avanzar y ha dictado 3, de las cuales son 2 fundamentales, recomendaciones generales que abre prácticamente en la creación de una nueva declaración, diría yo, con todas las limitaciones y bemoles que tienen en el marco del derecho internacional estas recomendaciones generales como desarrollo de estándar, ¿no? Y desde ese punto de vista, quiero destacar que trabajos como este, sin duda que son un desafío, y realidades como la que vivimos en Chile, en que no hay conceptos, nos dijo Nieves. Pero no solo no hay conceptos, no hay relato, no hay narrativa. También fueron 2 ideas que salieron. Aquí no hubo narrativa de las presas, fueron presas. No hubo narrativa de las defensoras de derechos humanos. Y hubo, al igual como lo hubo respecto a Macarena Valdés, que se menciona hace un rato atrás, se llegó muchas veces a crear campañas sistemáticas de destrucción. Recuerden ustedes todo cuanto nos dijeron, claro, no había la maravilla ni el drama del Internet, de todas estas, yo no tengo algunas ideas, algoritmos, creaciones de plataformas, redes, que son inimaginables. Posiblemente ahí la inteligencia artificial nos desborde, porque creo que estamos llegando a ese debate, de una u otra manera. Y hace más complejo aún la temática. Pero incluso mirando desde mecanismos más elementales aún, hubo personas que fueron sencillamente silenciadas, destruidas como personas humanas, ¿ya? Podemos tomar miles de relatos construidos a propósito de nuestra historia de Chile reciente, de personas, no voy a entrar en los nombres, sería muy largo, pero que tuvieron roles fundamentales en los procesos de lucha democrática, de lucha contra la dictadura, de denuncias, y que están no solo invisibilizadas, sino sus historias distorsionadas y cambiadas, porque fueron parte de estas mismas campañas, solo que en otro momento, en otra realidad. Y por lo tanto, en nuestra propia historia de los derechos humanos no existen. O operan, ocupando el viejo concepto griego, como epicleras, es decir, como las representantes de la esposa, la hija, la militante, pero en un rol casi menor, como decía también Marcia. Aquí justamente lo que estamos rescatando en esta mirada es cómo podemos, más allá del instrumental que existe, que se demoró en dar cuenta de fenómenos tan dramáticos como la violencia de género, que hoy día sí empieza a dar cuenta de ello, pero eso no es suficiente, sino hay que avanzar mucho más allá, y desde ese punto de vista ese es el desafío que nos invita
el Instituto de Derechos Humanos danés, y obviamente recogemos en lo que nos compete. Yo sé que han conversado con el INDH en esta materia, pero si nosotros de la academia podemos aportar a este debate, sin duda, porque nos parece altamente interesante y muy desafiante. Muchas gracias y muchas gracias por estar acá. Nos vemos a las 14:30 horas.